Pasando al principio de inmediación, Carneluti lo definía como la abreviación de la distancia entre el juez, las partes y los hechos debatidos. Lo que pretende la inmediación es que entre el operador jurídico y los medios de prueba no exista ningún tipo de obstáculo, es decir, que quien está llamado a emitir una decisión dentro del proceso pueda percibir directamente los medios de prueba que al interior de él se practiquen, de suerte que no se tergiverse el mensaje que se pretende llevar a través de esos medios de conocimiento. En materia de responsabilidad fiscal, la inmediación es propia de los procesos verbales, porque en los procesos ordinarios se acostumbra a comisionar a otros funcionarios, distintos obviamente del operador jurídico, para que sean ellos quienes practiquen las pruebas que serán valoradas por quien está llamado a emitir decisiones de fondo o, para decirlo de mejor forma, la decisión final del proceso de responsabilidad fiscal. Sobre la concentración debe señalarse que es un principio inherente a un sistema procesal garantista. La concentración es propia del proceso verbal de responsabilidad fiscal en el que se busca que el desarrollo probatorio se dé en una sola audiencia. Y si ello no es posible, en audiencias que se desarrollen en fechas muy próximas, de tal manera que el operador jurídico tenga vivo en su memoria el recuerdo de lo percibido a lo largo del desarrollo probatorio, lo que le permite adoptar en mejor forma las decisiones que sean del caso. Es por ello que se prohíbe la realización de audiencias coetáneas o concurrentes y de manera excepcional se autoriza la suspensión de las audiencias públicas, pues, como ya se dijo, lo que se pretende es imprimirle celeridad a la actuación, privilegiando la percepción fresca de quien va a emitir las decisiones dentro de la respectiva actuación. Comunidad de prueba. Sin importar la instancia de qué sujeto procesal se hubiese practicado determinado medio de prueba, este pertenece al proceso. No puede por ende ser objeto de desistimiento después de su materialización y su ulterior valoración debe realizarse tanto en lo que favorezca como en lo que perjudique a quien lo solicitó, sin que sea factible afirmar que sólo puede otorgársele el valor suasorio pretendido por quien lo peticionó. A partir de lo preceptuado en el artículo 167 del Código General de Proceso, le corresponde a la parte que tiene la carga de la prueba demostrar el supuesto de hecho que invoca y que está contemplado en la norma para que, a partir de él, se derive la consecuencia jurídica que esa norma consagra. Quiere decir lo anterior,
que la parte o el sujeto procesal, cuando invoca el supuesto de hecho una norma jurídica, debe necesariamente acreditarlo a través de medios de prueba. Así, por ejemplo, si se pregona la ocurrencia de un daño patrimonial al erario, es decir, de uno de los elementos de la responsabilidad fiscal, se debe acreditar la ocurrencia de ese detrimento a través de medios de prueba como lo son los documentos, los informes técnicos o los testimonios. Ahora bien, el hecho, entendido en varias de sus acepciones gramaticales, es una acción u obra o cosa que sucede. De suerte que un hecho tiene o ha tenido una existencia real. Sin embargo, en el proceso, lo que se diga de ese hecho puede o no ser coincidente con lo ocurrido en el mundo óntico. Ejemplo de este acerto son las condenas penales que, afincadas en pruebas, luego son revocadas porque se demuestra que lo que con ellas se acreditó no se correspondía con la realidad. De suerte que, a pesar de que el ideal sea la coincidencia de la verdad procesal con la verdad real, esto no siempre ocurre. A partir de estos razonamientos, se puede afirmar que lo que se termina por probar en un proceso no son los hechos, sino lo que las partes o los sujetos procesales afirman de estos y que se demuestran con medios de prueba. Tratándose del proceso de responsabilidad carga de la prueba debe señalarse la finalidad de la actividad probatoria que al interior de este sujeto procesal está encaminada a demostrar los elementos de la responsabilidad fiscal a través de elementos de juicio, al tenor de lo dispuesto, los supuestos de hecho de la ley 610 de 2000, su pretensión o sus afirmaciones están constituidos por una conducta dolosa o gravemente tratándose del proceso de una persona que cumple gestión fiscal, esa obligación recae en las contralorías, un daño patrimonial ocasionado al Estado de la República, nexo causal, de suerte que si no se demuestran los elementos de la responsabilidad fiscal, no será posible emitir un fallo con responsabilidad fiscal al interior de este tipo de actuaciones. No debe trasladarse la carga de la prueba al presunto responsable fiscal. No es a él a quien le compete acreditar que no actuó con dolo o con culpa grave, porque al interior del proceso de responsabilidad fiscal se debe respetar la presunción de buena fe, así como también la presunción de inocencia, que si bien es cierto, es propia de los procesos penales, en este tipo de actuaciones tiene plena cabida. Un tema que ha generado polémica en los últimos años es el que atañe a las facultades de policía judicial de quienes cumplen funciones de investigación o de indagación al interior de los procesos de responsabilidad fiscal. Estas funciones están previstas inicialmente en el artículo 10º de la Ley 610 de 2000 y en virtud de ellas es posible que los servidores de las Contralorías que cumplan funciones de indagación e investigación puedan ser comisionados para la práctica de pruebas al interior del proceso de responsabilidad fiscal. Adicionalmente, se prevé la posibilidad de coordinar las actuaciones de
los entes de control fiscal con las de la Fiscalía General de la Nación en lo que toca a Policía Judicial. Es importante destacar que el Código de Procedimiento Penal, valga decir la Ley 906 de 2004, establece en su artículo 202 que, entre otras entidades, la Contraloría General de la República ejerce funciones permanentes de policía judicial de manera especial dentro del ámbito de su competencia. Sin embargo, a pesar de esa previsión del Código de Procedimiento Penal, no se debe confundir la función de policía judicial, que es propia del ente acusador y que se da al interior de actuaciones penales, de aquella que cumple la Contraloría General de la República en el escenario de un proceso de responsabilidad fiscal. La naturaleza es bien diversa, pues mientras el uno tiene una connotación eminentemente sancionatoria o represiva, el otro tiene una finalidad eminentemente resarcitoria. Es decir, se trata de procesos que tienen objetos bien diferentes. Sobre la Comisión para la Práctica de las Pruebas debe señalarse que en el artículo 27 de la Ley 610 de 2000 se establece esta posibilidad, de suerte que no sea el operador jurídico, sino la persona designada por este, que debe ser un servidor público idóneo, el que deba practicar las pruebas que sean menester dentro de la correspondiente actuación. Por otra parte, el artículo 98 de la Ley 1474 de 2011, en su literal C, faculta al funcionario designado para la sustanciación y la práctica de pruebas para que presida la audiencia de descargos en ausencia del funcionario del nivel ejecutivo y directivo competente. La comisión para la práctica de pruebas puede resultar lesiva al principio de inmediación. Adicionalmente, existen situaciones prácticas en las cuales el comisionado, por más de que goce de una facultad para practicar pruebas, se enfrente a dificultades en el desarrollo, por ejemplo, de testimonios en los cuales las partes pueden efectuar solicitudes que implican decisiones de carácter jurídico, como es el caso de las objeciones a las preguntas o las objeciones a las respuestas. En esos eventos se estima que es el director del proceso el que debe adoptar la decisión correspondiente. Como sea, si se opta por la comisión, es decir, por el acto de encargar a otro servidor público de los entes de control fiscal la práctica de medios de prueba decretados al interior de la indagación preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, debe tenerse en cuenta que esa comisión o esa orden que se le da al funcionario que habrá de adelantar tales diligencias debe ser clara, expresa y detallada. Esto implica que debe determinar de manera inequívoca cuál es el objeto de la comisión, es decir, qué medios de prueba puede practicar el comisionado y adicionalmente el término durante el cual podrá evacuar esas pesquisas investigativas. Siendo consecuente con lo que se
viene explicando, debe señalarse que las facultades de policía judicial no pueden entenderse como la subordinación de quienes las cumplen al interior de los entes de control fiscal respecto de la Fiscalía General de la Nación. Pensar de esa forma implicaría que la Fiscalía General de la Nación podría inmiscuirse en los asuntos que son de competencia de la Contraloría General de la República y que, como ya se dijo, tienen connotaciones bien distintas. Las funciones de policía judicial, entonces, diferidas a la Contraloría General de la República o a la Auditoría General de la República, giran en torno al objeto del proceso de responsabilidad fiscal y no puede tener ninguna injerencia de otros entes de control y mucho menos de autoridades judiciales. Y si queda alguna duda acerca de la autonomía que tienen los entes de control fiscal en materia investigativa, recuérdense las facultades que les otorga el artículo 114 de la Ley 1474 de 2011, entre ellas las de citar o requerir a servidores públicos, a contratistas o a particulares que hubiesen conocido los hechos en materia de averiguamiento, demandar la exhibición de libros y comprobantes de contabilidad y, en general, efectuar todas las diligencias necesarias que conduzcan a la determinación de conductas que generen daño al patrimonio público.